Buenas tardes, les saluda Fernando Chandubi Petit, docente de la Unidad Didáctica Investigación Tecnológica. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones del proyecto de investigación. Vamos a ver el punto número 2 del segundo capítulo del marco teórico referencial. Vamos hoy día a ver lo concerniente al marco teórico y al marco conceptual. De tal manera que al concluir la sesión, el estudiante debe estar en capacidad de redactar el marco teórico y el marco conceptual de la investigación. Para lo cual, como producto académico, se tiene que ir elaborando el marco teórico y el marco conceptual de su respectiva investigación en equipo. Bien, en primer lugar, por favor, atención a la lista. Alvarado Ojeda, Arévalo García, Beltrán Cajo, Chumacero Palacios. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chuyes Chandubi. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coronado Merino. Coveñas Ordinola. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Cruz. Presente, profesor. Garcés Atarama. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. García Campos. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Huancas. Imán Espinosa. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. López Ramos. Lupuche Paz. Profesor, disculpe, Lupuche está teniendo problemas de conexión. Ya, muchas gracias. Mendoza Garay. Baker y Denilson. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Palomino Flores. Urizaca Yaxahuanga. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Sánchez Pozo. Sosa Estrada. Suárez Chingay. Jesús Fernández. Bien. Vamos a continuar entonces con la temática. Cuando ustedes hablamos del marco teórico, ¿qué es lo que creen? ¿De qué se trata? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de redactar el marco teórico? ¿A qué se refiere? ¿Qué es la idea que tienen ustedes cuando mencionamos la palabra, el concepto marco teórico? ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea? ¿No se les viene nada a la memoria, a la mente?
La Profesor. bibliografía. La Bibliografía. bibliografía, ya los... ¿Qué más? Son las fuentes de consultas teóricas. Las fuentes de consultas teóricas, claro. Lo relacionamos con la bibliografía, con las fuentes de consultas teóricas, ¿no? Quiere decir que son las teorías sobre la cual nos vamos a fundamentar, nos va a servir como base para poder, en primer lugar, entender los fenómenos que están dados por las variables que hemos decidido tomar para investigar, la relación de otras variables, luego hacer el diagnóstico, ¿no?, respectivo, y llegar a unas conclusiones. Todo eso fundamentado en las teorías. De otra manera, no podríamos realizar nada, ningún tipo de investigación aplicada, porque estas son investigaciones aplicadas, la que estamos nosotros realizando, la que estamos planificando. Y esas teorías son producto de ¿qué tipo de investigación? Lo que realizamos ahora es una investigación aplicada. Y las teorías de las que vamos a hacer uso para entender estos fenómenos, para poder hacer el diagnóstico y para poder llegar a unas conclusiones, a unos resultados, esas teorías, producto de ¿qué tipo de investigación son? ¿Qué tipo de investigación son? Investigación básica o pura, que da como resultado el incremento de los conocimientos de la ciencia, o sea, las teorías, las diferentes teorías que tenemos de todos los fenómenos para poder entender esos fenómenos. Si no, no entenderíamos por qué el fuego, por qué la lluvia, por qué el día, por qué la noche, por qué caen las cosas a la tierra cuando las lanzamos hacia arriba, etcétera, ¿no? Todos esos fenómenos no los entendiéramos si no tuviéramos las teorías. Y acá, esos son productos de la investigación básica o pura. Y lo que estamos realizando acá es una investigación aplicada, que toma esas teorías y las lleva a la práctica, pero en la solución de problemas, en la satisfacción de necesidades o en aprovechar oportunidades. Y cuando son relacionadas más al ámbito de la producción, al ámbito empresarial y al desarrollo de la tecnología, es las investigaciones tecnológicas, pero que se fundamentan en las teorías, sin lo cual no podríamos nosotros realizar ningún otro tipo de investigación, ni la aplicada, ni la tecnológica, ni desarrollar la tecnología, procesos de innovación, nada. Y ahí la importancia que tienen las teorías. Son muy importantes. No es cosa de que no tiene importancia. Imagínate ahorita la vacuna. ¿Cómo se podría sacar la vacuna contra el COVID si no tuvieran las teorías? Si no se supiera cuál es la naturaleza de ese virus. ¿Cómo es ese virus? ¿Cuál es su naturaleza? Sus características. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Los sistemas, especialmente el sistema respiratorio inmunológico. No sé, ¿y eso quién lo dice? Las teorías. Y entonces, fundamentado en eso, es que se
desarrolla esta vacuna contra el COVID. Igual, todo tipo de investigación aplicada, tecnológica, se fundamenta en un marco teórico y hay la importancia, la relevancia de este marco teórico. No es que no tiene importancia aún para rellenar la investigación, para que parezca más voluminosa. No, es el fundamento. Si no, ¿cómo entendemos los fenómenos? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Cómo podemos darle solución a que proponemos en la investigación como resultado? Está fundamentado en un marco teórico, en las teorías diversas. En este caso vamos a tomar la teoría sobre la o las variables que hemos elegido en nuestro proyecto de investigación. Porque podemos haber elegido una variable, podemos haber elegido dos variables, generalmente se eligen dos variables, o quizás más variables. Y esto viene desde el inicio, por eso que en el inicio yo les mencionaba, ¿qué es lo que tienen que hacer? Leer, leer y leer una vez definidas su idea y que luego se lleva al tema para elegir el título. Y en el título ya está reflejado las variables. Entonces ya, desde un inicio, tenemos que leer sobre las variables que hemos elegido. Porque luego, para poder plantear el problema, desde el planteamiento del problema, para poder definir las dimensiones, hemos tenido que elegir, que leer la teoría al respecto de esas variables. Por eso es importante esto del marco teórico, que desde un inicio se debe, ya cuando hemos elegido desde la idea, luego definimos el tema y el título, ahí están las variables. Y la teoría sobre esas variables es la que vamos a hacer nuestro marco teórico para poder entender esos fenómenos. Si es un tema de, por ejemplo, seguridad, ¿qué tema vamos a desarrollar si no sabemos las teorías sobre seguridad en un contexto? Cualquier otro tipo de seguridad, las barreras de seguridad, si no tenemos esa teoría. ¿Cuáles son las barreras de seguridad? ¿Qué denominamos seguridad? ¿Quién lo dice? Las teorías. ¿Cómo podemos nosotros hacer un análisis de riesgos para detectar dónde son los puntos vulnerables respecto a la seguridad? ¿Cómo podemos hacer eso si no sabemos nada de las teorías? ¿Cómo podemos nosotros tomar un tema de investigación de salud ocupacional si no sabemos ni el concepto de salud ocupacional? Si no recurrimos a ese concepto y todos los temas relacionados a salud ocupacional. ¿Cómo vamos a realizar una investigación si no tenemos definido cuál es la teoría respecto al tema, las variables que hemos decidido nosotros para desarrollar nuestra investigación? El tema de motivación, ¿cómo vamos a desarrollar una investigación sobre motivación si no tenemos las teorías sobre motivación aplicadas en el contexto laboral? Sobre el tema del estrés laboral relacionado con la salud ocupacional. Si no tenemos nada del estrés laboral, si no sabemos nada de salud ocupacional, si no recurrimos a esas teorías. Y ahí la importancia del marco teórico. El marco teórico nos va a servir
para definir con precisión nuestras variables. Porque, en primer lugar, tenemos una idea. Esa idea la vamos a definir como nuestro tema y posteriormente el título de la investigación. El título de la investigación nos sirve para definir con precisión cuáles son estas variables. Nos sirve para establecer las pautas específicas hacia dónde se dirigirá la investigación, porque de acuerdo a esa teoría, entonces sabemos hasta dónde vamos a ir con esta investigación. ¿Será una investigación quizás solamente descriptiva? ¿Una descripción correlacional o una quizás exploratoria? Nos sirve para fundamentar y sustentar la investigación, sino cómo entendemos estos fenómenos, cómo sustentamos que realmente estos fenómenos se suceden así, tienen estas características. Nos sirven para analizar e interpretar los datos, para contrastar los datos obtenidos en la investigación. ¿Cómo vamos a poder nosotros hacer el análisis, como yo le decía, el diagnóstico, si no sabemos, lo contrastamos con la teoría? ¿Cómo podemos interpretar los datos? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si el trabajador está estresado? Si no hacemos la medición correcta, primero con el significado de lo que es el estrés, luego la forma como podemos medir el estrés en el contexto laboral. ¿Cómo podemos realizar eso? El análisis y la interpretación para llegar a las conclusiones, a los resultados. Y posteriormente, hacer unas recomendaciones. En eso nos ayuda el marco teórico. Nos sirve para ordenar las observaciones, para explicar de qué manera están relacionados estos fenómenos, sean estas variables, cómo se relacionan en esta investigación que estoy desarrollando. Para eso me sirve el marco teórico. Tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de los conceptos y proposiciones que permite obtener una visión conceptual, holística, completa del sistema teórico sobre conocimiento científico que se tiene acerca del tema de cada variable y de esta relación de estos fenómenos para poderlo relacionar, explicar, analizar, interpretar en un determinado contexto, ¿no? El marco teórico nos permite que los conceptos sean explícitos, entender los conceptos explícitos e implícitos del problema sabemos que el problema relaciona las variables. Nos permite asimismo realizar una conceptualización y también la operacionalización de cada una de las variables. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de este fenómeno? ¿Cómo podemos medir este fenómeno? ¿Dónde encontramos las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Y dónde encontramos eso? En el marco teórico, ¿no? Nos permite hacer un análisis teórico del cual se van a desprender las hipótesis, que es, ¿no?, la respuesta tentativa a la pregunta, a las preguntas de la investigación. Entonces, si no tenemos este marco teórico, ¿cómo vamos a poder hacer las hipótesis, formular las hipótesis? Si no entendemos claramente y no sabemos de qué se trata estos fenómenos, no vamos a poder, pues, formular las hipótesis. ¿Y quién nos ayuda esto? El marco teórico. Asimismo, nos va a ayudar a concluir las implicancias de la teoría, ¿no?, con el problema, ¿no? Para nosotros nos dice, nos permite entender el problema. Si no, ¿cómo podemos entender ese problema si no hacemos uso de las teorías respecto a esos fenómenos
que están relacionados en un problema. ¿Qué funciones tiene el marco teórico? Prevenir sobre los posibles factores de confusión, ¿no?, o variables extrañas, variables intervenientes que potencialmente pueden generar sesgos no deseados en la investigación. Entonces, porque aquí va a quedar claramente definido conceptual y operacionalmente los fenómenos. Nos sirve para guiar en la selección de los factores y variables que serán estudiadas en la investigación, así como sus estrategias para poderla medir. ¿Cómo podemos medir? O sea, ¿cómo podemos definir operacionalmente? Porque eso es medir una variable. Medir una variable es definirla operacionalmente. ¿Cómo lo podemos hacer si no tenemos las dimensiones, cuando es una variable que necesita dimensiones o indicadores? ¿Y dónde está eso? Nos sirve el marco teórico, pues. El marco teórico nos sirve para ese motivo, para esa causa, para ese motivo. Evitar que se aborde temáticas que ya han sido investigadas o carecen de importancia científica. Pero esto puede ser, es relativo, ¿no? Porque cada contexto podemos realizar investigaciones en cada contexto y son particulares, específicas para este contexto de esas relaciones de las variables, de estos fenómenos. Orientar la organización de los datos y hechos significativos para poder descubrir las relaciones de un problema, ¿no? Para poder entender la relación de un problema o definir las relaciones de un problema con las teorías existentes. Esas son, a grandes rasgos, las funciones del marco teórico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? El marco teórico sirve para tener teorías, ¿no? O modelo teórico como referencia. Para saber qué es lo que se buscará o investigará en el terreno. Y en segundo lugar, para tener un modelo teórico con el que analizar los datos que se recogen en la investigación, ¿no? Se va a contrastar la realidad observada, o sea, el objeto, con lo que dice la teoría de cómo debe ser, buscando cambiar lo observado. Porque para eso son las investigaciones tecnológicas, las investigaciones aplicadas, para modificar una realidad que no es la adecuada y llevarlo hacia una realidad deseada, buscando cambiar lo que se observa en esa realidad, que necesita ser cambiada. Entonces acá el problema lo vamos a dar sentido con el marco teórico. El marco teórico es la exposición ordenada de la teoría científica que da fundamento al trabajo de investigación. Es una elaboración de cada autor de la investigación, la cual se deberá enlazar, comentar y comparar los planteamientos teóricos encontrados. Aquí, la teoría depende de las variables estudiadas y es dedicado a ubicar el problema de investigación dentro de un tema relacionado con un aspecto de la realidad. Lo conforman los conocimientos y las bases teóricas
relacionadas con el problema, la temática de investigación. Evitar, ¿no?, que se convierta en un copiar y pegar de información. Para lo cual debemos seguir las normas APA y citar correctamente las fuentes consultadas. Y lo aconsejable es no tener muchas citas tampoco, ¿no?, en este marco teórico. Se debe revisar, mire, porque vamos a encontrar muchísima teoría, algunas veces, sobre las variables, ¿no? Porque aquí vamos a buscar la teoría de acuerdo a las variables que se ha elegido para desarrollar el proyecto de investigación. Entonces, quizás vamos a encontrar mucha teoría, quizás vamos a encontrar poca teoría, o quizás casi nada de teoría. Como una vez, por ejemplo, que realicé una investigación desarrollada al aspecto comercial de los productos agrícolas, casi no hay teoría sobre ese tema, ¿ya? Pero muchas veces se puede encontrar que existen otros temas, muchísima teoría. Y aquí no se trata de que vamos a poner toda la teoría, ¿no? Porque a veces se pide que no sea tan extenso, pues no vamos a exagerar, poner 40 hojas o 40 páginas exagerado, ¿no? A veces se pide con 10 páginas suficiente, o menos quizás, pero que sea realmente, que fundamente ese marco teórico esté bien fundamentado. Aquí vamos a revisar al menos 3 fuentes bibliográficas por cada una de las variables, ¿ya? Recuerden que hay que buscar teoría de cada una de las variables. Y cada variable, al menos 3 fuentes bibliográficas por cada una de estas. Por favor. Por cada una de estas variables. Asimismo, estas fuentes deben ser lo más actualizadas posible, o en su defecto citar la primera teoría sobre, miren, comercialización en los productos agrícolas. No hay teoría, la más antigua es, recuerdo más o menos, del año 95. O sea, la más reciente, perdón, la más reciente, del año 95. Entonces, si no existe teoría actualizada, pues la que sea la última o quizás la primera, ¿no?, la primera teoría publicada, porque vamos a encontrar que ya no hay teoría reciente, pero sí las primeras teorías. Y luego existe ya, pues, las teorías se les ha agregado algo. Podemos tomar esas teorías. Justamente las investigaciones también se realizan, pues, para contrastar alguna teoría, para refutar teorías, para alimentar teorías o para contradecirlas totalmente y nosotros lanzar teoría, nueva teoría. Y ojo que podemos encontrar teoría referidos a algunos fenómenos, o sea, estas variables que hemos elegido, que muchas veces las teorías mismas se pueden contradecir. Un autor puede decir algo sobre este fenómeno y el otro autor puede decir que no es así, que es lo contrario. Se pueden contradecir. Existe así la teoría. Las teorías pueden estar de acuerdo entre autores que pueden opinar lo mismo, ¿no?, con otras palabras, o pueden alimentarse, pueden integrarse las teorías. No siempre vamos a encontrar teoría que esté coherente, que diga lo mismo. Podemos encontrar que un autor contradice al otro.
¿ya? No podemos encontrar quizás mucha teoría, podemos encontrar muchísima teoría, hay muchos temas, tienen pues cantidad de teorías, pero hay otra que puede tener muy poca teoría, otros fenómenos. Y hay que ver lo más actualizado posible la teoría o la primera teoría publicada de este fenómeno. Pero debemos de revisar, pues, hacer una búsqueda bibliográfica. Y para eso también, pues, nos sirve, pues, los antecedentes que hemos redactado anteriormente en el 2.1 del marco teórico referencial, porque esas investigaciones han tomado un fundamento teórico, tienen un fundamento teórico. ¿Cuál es la teoría que ellos han empleado? Y esa teoría nos va a servir también. Quizás la podemos aplicar también para nuestra investigación. Ahí también la importancia de los antecedentes, ¿no? También hacer uso de citas textuales y parafraseadas, ¿no? No todo lo vamos a poner textual. Hay que parafrasear, porque la teoría no se trata de copiar y pegar. Lo que se copia y se pega, pero también se va comentando esta teoría, se va parafraseando, ¿ya? Se debe de confrontar autores de las diversas fuentes bibliográficas. Entonces podemos, nuestro marco teórico, podemos citar varios autores, pero debemos luego elegir con qué autor nos vamos a quedar y debemos de comentar esa teoría, el por qué, el motivo decidimos quedarnos con esa teoría de ese respectivo autor para que fundamente nuestra investigación. No es una actividad de copiar y pegar. Se debe de cuidar la extensión de las bases teóricas, pues no hay que exagerar, ¿no? 40, 50, yo he visto pues ya exageradamente ya. Se debe respetar las normas de institución. Cada institución tiene sus parámetros al respecto que no van en discrepancia con las normas APA, ni con Vancouver ni otras, sino que se complementan. De repente la institución dice 10 páginas, máximo 15, ¿no? Depende, respetar las normas de la institución, no desarrollarlas conforme a autor, ¿no? Si un autor opina y la vamos a desarrollar conforme autor, podemos hacer excepciones, por eso es que se va comentando, se va poniendo nuestro punto de vista, de nuestra opinión, al comentar las bases teóricas. Plantear argumentaciones válidas, desarrollar un criterio propio, ¿no? Por eso es que ahí viene el comentario de esta teoría. Y recordar siempre que no solo para el marco teórico, sino para todo, la investigación se debe de redactar en tercera persona. Toda redacción debe ser en tercera persona, ¿no? Evitar la tentación de incluir todo lo encontrado, ¿no? No se trata de incluir todo, se debe de hacer un filtro, ¿no? Y cuál es lo más conveniente, adecuado para incluirlo en nuestro marco teórico, de que vamos a ver cómo podemos hacer esto. Se deben abordar temáticas más específicas posibles relacionadas con las variables, pues, lo más específico posible, no tanto en forma general. Y citar correctamente, ¿no? Citar, y es conveniente, más que citar, parafrasear, porque en el parafraseo también pues no vas a hacer tal cual dice el autor, sino que lo vas a parafrasear y vas a poner igual, indicar, dándole crédito al autor, ¿no? Porque una paráfrasis también se le da crédito al autor. No es una cita textual, sino una cita parafraseada, para evitar, ¿no?,
que el colocar algo de otras personas como si fuera propio, ¿no? Eso es plagio, copia, y es sancionado. Sobre todo ahora las instituciones tienen un Turnitin, el Turnitin u otro software que te detectan si es plagio, si es copia, de dónde es el porcentaje. Entonces, ahora pues hay que tener mucho cuidado que la investigación sea lo más original posible. Y si citamos al autor correctamente y si parafraseamos y citamos, pues eso entonces el Turnitin va a decir, no, cita, está correctamente, entonces no es plagio, no es copia. Lo que, si no colocas la cita del autor o el nombre del autor, entonces ahí lo asume el Turnitin, copia, plagio, y debemos de evitar eso, porque sabemos que eso es sancionado. Y debemos de realizar una investigación lo más genuina, lo más original posible. Tenemos el ejemplo de citas. ¿Cómo debemos de citar cuando es una cita textual menos de 40 palabras? Que esto ya lo vimos la vez pasada, que usted está a disposición, y además les dije que tienen que consultar las normas APA, la 7ª edición. Luego tenemos cuando es una cita parafraseada y cuando es una cita textual de más de 40 palabras. Bien, eso ya lo hemos visto. El estilo, redactar en tercera persona. Para toda la redacción del proyecto de investigación. Tercera persona. No vamos a poner nosotros hicimos, sino en el estudio se hizo. Estamos ahí redactando correctamente en tercera persona. El investigador no debe usar la primera persona, no debe decir yo considero, sino el autor considera, o por último, se considera, pero no yo considero. Eso no se debe hacer. No se deben usar abreviaturas en la primera mención. No vas a poner la UDEC o la UNP cuando se está mencionando por primera vez. Por primera vez, la Universidad de Piura, entre paréntesis, UDEC. Ya, a partir de la segunda mención, se puede utilizar simplemente la UDEC, ¿no? O incluso uno puede resaltar, puede mencionar la Universidad de Piura, entre paréntesis, UDEC, en adelante, UDEC. Se acabó. Puede decirse aquí, en adelante, UDEC. ¿Ya? Pero en la primera mención no se debe usar las abreviaturas de frente porque no entendemos a qué se refiere. Puede ser aquí la Unión Deportiva Piurana. Unión Deportiva Piurana, puedo entenderlo yo, ¿no? Claro que a veces hay un glosario de abreviaturas, pero en la redacción, estamos hablando aquí de redactar, ya sea el planteamiento, el problema, en cualquier parte, nunca en la primera mención debemos de poner abreviaturas. Eso corresponde a partir de la segunda mención. En lo posible también hay que usar sinónimos, ¿no? Para no redundar. No vamos a poner, el estudio contempló el estudio. Se debe poner, la investigación contempló el estudio.
usando sinónimos y no posible para redactar coherentemente la investigación. Usar pronombres para evitar repeticiones, ¿no? Igual podemos decir, ¿no? En lugar de decir, el estudio contempló el estudio, este contempló el estudio, ¿no? O sea, este se refiere al estudio, contempló el estudio. Ya nos estamos redundando, ¿no? Por tanto, podemos usar sinónimos como usar pronombres. Conectores sugeridos, tenemos una serie de conectores, ¿no? En vez de decir por otra parte, podemos decir refiere el mencionado, a través de los cuales, con referencia, cabría preguntarse, etcétera, ¿no? En lugar de decir al respecto, antes de estudiar, por último, por su parte, y así, conectores sugeridos. Bueno, caso de ejemplo y ejemplo de cita, eso ya lo hemos visto y eso está, generalmente esos son de la sexta edición, pero ya tenemos, ustedes ya tienen ahí la séptima edición bien explicada, pero en mi caso aún pueden usar la sexta y la séptima, el que gusta puede usar la séptima, si no, la sexta. Todos estos corresponden a la sexta edición, ¿no? Del APA. Cuando son 2 autores o más, se usa I y no el símbolo que representa en inglés I. De 3 a 5 autores, cuando son más de 6, etcétera, autor corporativo, autor anónimo, cita de cita, libro con autor, libro con editor, libro en versión electrónica, libro en DOI, en versión electrónica DOI, capítulo de libro, artículo científico, impreso o online. Cuando es de un diario, un periódico, ¿cómo se debe de citar? Un periódico online, un artículo de revista, impreso online, informes, simposios, conferencias, tesis y trabajos de grado, páginas en internet, CD-ROM, enciclopedia en línea, película o cinta cinematográfica, una serie de televisión, video, un podcast, un blog, grabación, fotografías, etcétera, ¿no? Ya eso corresponde a la sexta edición. Pero ustedes también tienen a disposición ahí tanto la sexta como la séptima edición. Tenemos lo que son las citas, los tipos de citas. Ya les he mencionado. Y estas se utilizan desde el inicio de la investigación, ¿no? Desde el planteamiento del problema. Pasos para construir el marco teórico. Acá debemos evaluar cuánta información existe. Lo que yo les mencionaba, ¿no? Puede ser que no exista mucha teoría, que exista demasiada teoría, o casi nada de teoría. Siempre evaluar cuánta información existe. Y esto ya lo tenemos desde el inicio, desde la investigación. Porque para hacer el planteamiento del problema, ya hemos seleccionado, ya hemos leído, ya estamos enterados de la teoría. Porque si no, no podríamos plantear el problema. Porque ahí también tenemos que poner las dimensiones para poder luego medir estas variables, para definir
tanto conceptual como operacionalmente, las variables. Luego debemos de elaborar un esquema, ¿no? Un esquema tentativo. Esas bases teóricas, elaborar un esquema tentativo. Luego, desarrollar el esquema citando ya todas las fuentes, ¿no? El primer punto, toda la información que existe al respecto. Segundo lugar, hecho el diagnóstico de la información que se dispone, elaborar un esquema, un croquis, un diagrama tentativo, para que nos sirva como guía, para poder organizar el material que encontramos. Yo les menciono, por ejemplo, que podemos poner 2 autores, 3 autores, y podemos fundamentarnos en la teoría de esos autores. Pero debemos de seleccionar uno con el que vamos a fundamentar nuestra investigación y debemos de mencionarlo. Y ahí debemos comentar esa teoría. Entonces, una vez que ya creemos conveniente que el esquema es el adecuado, entonces ya podemos ir desarrollando cada uno de los puntos especificados en este bosquejo, en este croquis, en este esquema. Aquí también vamos a redactar correctamente, vamos a citar, vamos a parafrasear, ¿no?, todas las fuentes bibliográficas que son necesarias. Todo de acuerdo a lo que dicen las normas APA. Ejemplo de un esquema para un marco teórico. Ejemplo, tomamos el estrés laboral y la otra variable, calidad de atención al cliente. Entonces aquí vamos a desarrollar, miren, la teoría primero de una variable, el estrés laboral. Su definición, podemos tomar varios autores, pero como yo lo menciono, debemos de, generalmente, seleccionamos un autor. Y ese autor nos sirve para redactar nuestro marco teórico. Vamos a definir lo que significa en este caso el estrés laboral, las dimensiones, porque esto nos sirve tanto para redactar el planteamiento del problema, para definir operacionalmente esta variable. Los modelos teóricos del estrés, cómo se puede medir el estrés laboral. Comentario y elección de la teoría en plan de investigación. Miren, porque pueden poner varios autores, pero yo aquí hago un comentario y elijo. Yo me voy a quedar con fulano y tal por este y otro motivo, pero ya se va comentando la teoría de este autor. O sea, podemos irlo mencionando. Definición, 2 autores. Entonces yo selecciono aquí, me quedo con la definición del autor tal y tal y tal, tal. Igual acá, trabajas ya, puedes poner igual de los 2, pero tú ya has seleccionado con qué autor quedarte. Igual, entonces, con la otra variable, su definición en primer lugar, las dimensiones, ¿no?, etcétera. ¿Cómo podemos? Instrumento de evaluación de estas dimensiones de calidad en atención al cliente. Comentario y dirección de la teoría en plan de investigación. Y luego vas a relacionar las 2 variables. Factores influyentes en la calidad de atención al cliente relacionados sobre todo con el estrés, ¿no? Luego se va a contextualizar esta teoría seleccionada a la organización, ¿no? Se puede hacer ya un comentario general de la teoría que has seleccionado, contextualizándola a la organización, ¿no? Ahí ese es un comentario. Es un esquema tentativo para desarrollar un marco teórico. Bien, ¿alguna consulta, alguna inquietud? Sobre el marco teórico vamos a observar un
corto video. Vamos a ver. Un momentito que está. ¿Pueden visualizar el video? No, profe. No, No, profesor. Ya. Un momentito. ¿Ahí pueden visualizarlo? Sí, profesor, ahí Sí, ya. profesor. En Sí. nuestro canal Consejería con Rosario. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, que es el marco teórico. Todos sabemos que es una parte sumamente importante dentro de la tesis, pero qué pena que muchas personas no le den la debida importancia. Ya hemos visto temas como cómo elegir el tema, hemos visto el planteamiento del problema, hemos visto cómo se hacen las hipótesis, los objetivos, pero nos está faltando ya el capítulo 2, porque hasta ahora ya habremos terminado el capítulo 1. Este capítulo 2 es justamente el marco teórico. Bueno amigos, entonces vamos a empezar con el marco teórico. Pero para llegar acá, se supone que ya hemos terminado todo el capítulo 1, ¿verdad? Ya hemos hecho el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, ya hemos hecho la matriz, ¿verdad? Y ahora recién vamos a empezar el marco teórico. Pero para eso hemos visto o hemos tenido que ver cuál es la teoría del tema o de las variables que hemos cogido, ¿no es cierto? Porque generalmente cogemos dos variables. A ver, si una de mis variables fue, por ejemplo, el tema del estrés, yo tendría que ver qué autores hablan acerca del estrés, ¿no es cierto? Pueden ser muchos autores, o pueden ser dos, o pueden ser tres, o puede ser uno solo. Lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de marcos teóricos que existen al respecto. De repente es un solo autor el que habla de todo el tema. De repente son dos, de repente son tres, de repente son muchos. Pero para hacer nuestra tesis tenemos que tener bien claro cuántas teorías existen. Todos sabemos perfectamente que respecto al tema que sea, existe más de un autor. La gente no suele tener una sola teoría. Es bastante raro que en un tema determinado haya una sola teoría, ¿no es cierto? Salvo que me digas, pues, ¿por qué 2 más 2 es 4, verdad? Las teorías son distintas. Siempre hay muchos autores, o al menos más de uno, que habla del mismo tema. Podría ser que entre todos los autores se complementen. Podría ser que se contradigan. Podría ser de repente que todos estén de acuerdo. Entonces podría ser que tengamos 10 autores, 20 autores, muchos autores. Quizá podríamos decidir elegir los principales, pero más que eso, yo diría, lo más importante es tener bien claro cuántas teorías hay al respecto. Podría ser que una de nuestras variables tenga una teoría que está completa, terminada. Podría ser quizá que una de nuestras variables tenga una teoría incompleta, como también podría ser que una de nuestras variables tenga una teoría que esté, no sé si incompleta, a medias, o tenga demasiados autores que se contradicen entre sí. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que cuando intentemos buscar información
acerca de nuestras variables, no vamos a poder. Por eso, amigos, antes de elegir las variables, siempre es necesario saber, o al menos tener una idea de cuál es el marco teórico o cuántas teorías existen al respecto. Les ponía el ejemplo del tema del estrés. Por ejemplo, el estrés es un tema que solamente en el concepto, puede usted creer, mi amigo, solamente en el concepto hay más de 100 autores. Y lo curioso es que entre ellos se contradicen. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo podríamos hacer un marco teórico del tema del estrés si hay tantas teorías? Lo importante entonces, amigo, es ver bien las variables que tenemos. ¿Hay teorías? ¿Hay una? ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Hay 50? ¿Están completas las teorías? ¿Están a medias? ¿Los autores se contradicen? ¿Se complementan? ¿Están de acuerdo entre ellos? ¿Cómo es la situación? Una vez que hayamos visto todo ese detalle, ahora sí nos toca elegir. Y ahora sí tendríamos que decir, de las 2 o 3 o 20 teorías que hay, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál de las tantas teorías que hay es la que yo elijo para mi tesis? Y naturalmente que tenemos que decir por qué, ¿no es cierto? Créanme, amigo, cuando hay sustentaciones de tesis, yo soy una de las que siempre suelo preguntar, ¿con cuál teoría usted se ha quedado? Y creo que no es raro entender que muchos de los que están sustentando ahí se quedan mudos. Y en realidad uno diría, pero ¿por qué no tendrías por qué quedarte mudo? ¿No es cierto? Si tú has revisado todo tu marco teórico, si tú has revisado tu teoría, tú tendrías que saber, tienes que saber cuántas teorías hay al respecto y con cuál te estás quedando. Si tu tesis tiene, no sé, un marco teórico, filosófico, pongamos, naturalmente que vas a coger la teoría que siga tu enfoque filosófico, ¿verdad? Pero entiéndeme, amigo, de todas las teorías que hay, tú tienes que elegir y tienes que decir por qué, ¿sí? Entonces, podría ser que tú menciones las, no sé, las 50 teorías que hay y expliques detalladamente la que tú has decidido abocar. Ojalá me hayas podido entender, amigo. No necesito que expliques las 50 o las 100 teorías que haya. Explica, menciona, mejor dicho, menciona todas las teorías que hay y de ellas tú eliges una. Y es esa la que vas a elegir para tu trabajo y es esa en la que te vas a extender. Pero no te olvides, tienes que saber por qué. Porque de hecho, que al momento de sustentar, si te encuentras con alguien como yo, por ejemplo, sí te voy a preguntar por qué has elegido ese marco teórico, ¿sí? Y por último, recuerda, tienes necesariamente que hacer de tu marco teórico una descripción completa, lo más completa que puedas de cada una de tus variables. No te olvides que esta no es una monografía, esta no es una cuestión de describir, buscar y poner todo lo que encuentres, no. El marco teórico es muy importante y muy detallado. Fíjate bien en lo que haya. Síntomas, características, no sé si causas, no sé si consecuencias, lo que haya, ¿sí? Pero siempre mencionando la teoría o el marco teórico al cual tú te estás abocando. De repente decides coger, supongamos, el tema del VIH, los de salud me escucharán. El tema del VIH tiene un marco teórico, ¿sí? Pero de repente es un marco teórico que te lo da la Organización Mundial de la Salud, entonces tienes una sola teoría, no tienes más que con qué complicarte la vida. Pero de repente en los tratamientos sí tienes 3 opciones, entonces para tu tesis tú elegirás con cuál de las 3 opciones te queda. Entonces colocarás de repente origen, historia, síntomas, características, etcétera, 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 ¿sí? Primero de una variable, luego viene de la otra variable, ¿sí? Igualito. Y por último, las 2 variables en conjunto. Supongamos que tu primera variable haya sido estrés, ya, perfecto. Punto 1, estrés. Si tu otra variable fue satisfacción laboral, por ejemplo, punto 2, todo lo que tengas de satisfacción laboral. Y si tu punto 3 es la relación entre ambas variables, perfecto. Tu punto 3 del marco teórico será estrés y satisfacción laboral. Bien, y de esa manera vas a poder tener un marco teórico completo, bien esquemático, bien desarrollado y sobre todo no te olvides, amigo, entre todos los marcos teóricos que existen, el que tú elegiste. Solamente así podrás basar todo tu estudio respecto a algo bien puntual. Bueno, amigos, eso es todo por ahora, menos por el tema del marco teórico. Espero que les sirva lo que hemos conversado.
bien hemos observado, complementando lo concerniente al marco teórico referencial. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Vamos a completar la sesión viendo lo que significa, lo que implica el marco conceptual, que es la última parte del capítulo número 2. El capítulo número 2, marco teórico referencial. 2.1, antecedentes bibliográficos de la investigación. 2.2, marco teórico. 2.3, marco conceptual. Y como yo les mencionaba, hay muchos apartados que pueden componer este marco teórico referencial, pero nosotros solamente hemos elegido 3. ¿Ya? Los antecedentes, el marco teórico, y por último, el 2.3, el marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? Nada más y nada menos que las definiciones, el conjunto de términos, los conceptos conceptuales más utilizados para el desarrollo de la investigación. ¿Y de dónde van a salir? Del marco teórico. Por ejemplo, en primer sí o sí van las variables. Las variables. Entonces, ¿qué significa conceptualmente? O sea, lo que es esa variable, el concepto. Si tiene dimensiones, cada una de sus dimensiones, el concepto. Y indicando la fuente. Entonces vamos a poner luego la otra variable y luego algunos términos. ¿Para qué? Para que quede bien claro los conceptos de estos términos. Pero se llama, a veces se le llama definición de términos básicos, ¿no? O definición conceptual de términos. También se le puede llamar al marco conceptual. Y nada más y nada menos que lo que significa conceptualmente, especialmente las variables y sus dimensiones. Si son las dos variables, indicando la fuente. Y otras palabras que creamos necesario también conceptualizar para que quede claramente establecido de qué se trata y no quede pie a ambigüedades, a que se puedan confundir los términos, a que se pueda creer que se trata de otra cosa. No. Aquí, para eso, con nuestra finalidad de definir claramente los conceptos que se emplean para la investigación, es que elaboramos el marco conceptual, indicando la fuente. ¿Y de dónde vamos a sacar? Pues del marco teórico. Acá no es que vamos a utilizar un marco conceptual, otros conceptos que no vamos a poner en el marco teórico, no. Y especialmente del autor que hemos decidido seleccionar para que fundamente nuestra investigación como marco teórico. Entonces, de ese autor, el concepto de cada una de estas variables y sus dimensiones. Desempeño laboral, por ejemplo. Es una variable, indicar la fuente y luego sus dimensiones y el concepto de cada una de las dimensiones. Si no tiene dimensiones, pues solamente conceptualmente lo que implica esta variable, lo que significa esta variable. Bien, ese es el tema
que hemos desarrollado el día de hoy, completando el capítulo número 2. El capítulo denominado Marco Teórico Referencial. Hemos visto, pues, 2.1, los antecedentes bibliográficos de la investigación que vimos la semana pasada. El 2.2, el marco teórico que hemos desarrollado hoy día. Y el 2.3, el marco conceptual. Y ahí tenemos ya completo el capítulo número 2 de nuestro proyecto de investigación. Al respecto, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Y ya ustedes tienen que ir alimentando sus respectivos proyectos con los temas que vamos desarrollando en las sucesivas sesiones de clase. Entonces, por eso es como producto académico elaborar el marco teórico y el marco conceptual una vez finalizada la sesión del día de hoy. Poco a poco van a ir implementando. La sesión siguiente vamos a desarrollar ya el capítulo número 3, que es la metodología de investigación. Ya entramos al tercer capítulo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario al respecto para dar por concluida la sesión del día de hoy? Asimismo, les hago una pregunta. Los jóvenes de la empresa me pueden comentar por qué no están asistiendo. ¿Cuál es el motivo, la razón, la causa, la circunstancia? ¿Tienen conocimiento? ¿De qué, profesor? Disculpe. De los jóvenes de la empresa que ya no están asistiendo, de la empresa agrícola del Chira. Ah, ya, ¿cómo se llaman, profesor? Buenas noches. Sí, ¿cómo se llaman los compañeros de Caña Brava? Hay como, bueno, no sé, hay Son como 7. 2 o 3 que se han retirado. ¿Por qué? Exactamente sus motivos, no sé, pero Juan Miguel, ¿cómo se llama? Sí me comentó que se había retirado. Sí, porque son... Me extraña que la semana pasada ya no están asistiendo. Se han retirado de todo ya. Bueno, ¿cómo se llama? Yo tengo solo de Daniel, Sosa y algo, y Juan Miguel Guama, que son 2 o 4 de Caña Brava, pero no sé. No sabe los motivos. Yo solo le pregunté a dos chicos y los 2 chicos me dijeron cómo se llama, que sí, porque, o sea, era mucho estudiar y trabajar a la misma vez. Ah, lamentable. Profe, Porque... disculpe. Sí. Sí, Marcos Cruz también. Él estaba en un grupo conmigo que íbamos a realizar un trabajo. Yo le escribo para hacerlo y me comenta que ya se había retirado también. Ah, qué pena, lamentable que se... O sea, los motivos es que tienen mucha carga laboral y a la vez estudiar. Sí, por lo mismo, profesor, que ellos comentado que eran muchos trabajos, más el trabajo que ellos tenían. Ah, qué pena. Ah, por eso me extraña que ya no estén, desde la semana pasada no están presentes. Bien, gracias. Bien, voy a volver a llamar lista para
dar por concluida la sesión del día de hoy. Alvarado Ojeda, no asiste. Arévalo García, tampoco. Chumacero Palacios, Presente, profesor. Chuyes Chandubí, Presente, profesor. Coronado Merino, tampoco asiste. Coveñas Ordinola, Fernández Cruz, Garcés Atarama, Presente, profesor. García Campos, Presente, profesor. Iván Espinosa, Presente, profesor. López Ramos, Lopuche Paz, Presente, profesor. Baker y Denilson, Purizaca y Axahuanga, Presente, profesor. Suárez Chingay, perdón, Suárez Chingay, bien, Profesor, sí, profesor, disculpe, lo que pasa es que no puedo atender la asistencia porque estaba justamente saliendo del trabajo y venía en moto y no se escuchaba y tenía mala conexión. ya, Profe, sí, no nos ha mencionado a los monasterios. sí, dije Baker y Denilson, Allá presente igual, profe. sí, no se preocupen, ya, solo que es para nada más como contrastar el inicio y quienes están hasta el final. Bueno, bien, ¿alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Algún comentario? Y ya, pues el material, ustedes, como saben, ustedes pueden descargarlo del Q10, está desde antes de la sesión, y luego se procesa el video y también subo ya el link para que puedan visualizar nuevamente el video. ¿Ya? Bien, también les informo, no sé si les informé, esta vez sí voy a apuntar aquí respecto al cuestionario que les iba a dejar para que puedan contestar en línea a partir del día sábado y domingo, los 2 días. Yo les voy a informar en el grupo, les informo ya, para que puedan acceder sábado y domingo. Si no les informo, quiere decir que no lo he elaborado todavía, pero ya lo voy a elaborar porque debemos tener algunas notas, aparte del proyecto que van a presentar ya como trabajo final. Este proyecto es como trabajo final. Bien. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Algún comentario? Bien, jóvenes, muchísimas gracias por la atención el día de hoy. Hay que seguir guardando las medidas del caso, utilizar doble mascarilla correctamente, guardar la distancia social, lavarnos las manos al regresar a casa. Entonces, será en cualquier momento que nos comunicamos a través del grupo de WhatsApp. Tienen la información en el Q10 y en la sesión de clase a través de este medio. Hasta la próxima semana. Buen fin de semana, que mañana ya es viernes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Cuídese. profesor. Hasta luego, Cuídese. profesor. Cuídese. Bien, Hasta gracias. luego, profesor. Gracias, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buen hasta fin de luego. semana. De igual manera, gracias, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Cuídense.